Shalom amigos, les habla yo, soy director de Jaim. Usted está escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por una vez más estar con ustedes. Hoy nos encontramos en el día 31 del mes de enero, el último día del mes del calendario que utilizamos para pagar nuestra contribución y cumplir con nuestras obligaciones en este mundo. En el calendario de Gilel II nos encontramos en el día número 18 del mes de Shevat. Esta semana tuvimos la oportunidad de comenzar una serie de estudios nuevos que vamos a estar comentando en breves minutos. Como ustedes saben, Esjaim se dedica a enseñar el principio. Cuando decimos el principio, nos referimos a lo que la escritura una vez fue desde el principio que se transmitió. Para explicarme mucho mejor. En la medida que avanza el tiempo, los pensamientos humanos van evolucionando y ciertas cosas cambian alrededor nuestro. Y a la misma vez, por decisiones humanas, se alteran cosas que estaban fundamentadas y estaban escritas para ajustarlas al tiempo presente. Y la historia está ahí para demostrar cómo, por ejemplo, el cristianismo que nació por las enseñanzas de los apóstoles no se parece hoy en día en nada a lo que se enseñaba de acuerdo a las escrituras. Por ejemplo, el maestro de Nazaret nunca le dio órdenes a Dios de cómo debían hacerse las cosas. Y hoy en día, pues vemos que se enseña que usted puede, con su boca, decir que cosas ocurran en sus oraciones y Dios se las va a conceder. Incluso tuve la oportunidad de ver hace un tiempo atrás un predicador enseñar de cómo Dios te va a cumplir tus sueños. Sin embargo, el maestro Nazaret enseña en su oración que nosotros debemos decirle a Dios que se haga su voluntad. Y si se hace su voluntad, pues definitivamente alguien tiene que ceder la suya para que la otra se cumpla. Y así sucesivamente muchas ideas que están en las Sagradas Escrituras que se han desviado. En Esjaín buscamos llevar a las personas a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a su Mesías y lo que significa tener el Espíritu que santifica, que es una de las encomiendas que le dio el Maestro a sus discípulos, como usted encuentra en Mateo 28, donde Yeshua le dice, vayan y hagan discípulos entre las naciones y enseñen a guardar las cosas que yo les he ordenado, y yo estaré con ustedes, y háganle la inmersión, el bautismo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas personas piensan que eso consiste simplemente en meter a la persona en agua y sacarla. Sin embargo, ya se ha podido probar por los estudios que se han realizado con respecto al segundo templo y las sectas que existían, que los bautismos eran sinónimos de iniciación. Y una iniciación, el discipulado comenzaba con el llevar a la persona que no conocía sobre el Padre, no conocía sobre el Hijo y el Espíritu Santo, porque los gentiles no sabían que el Dios de Israel es el Padre, venía un Mesías, el mismo Pablo lo dice en el capítulo 10 de Romanos, y que había un Espíritu que santifica, que es lo que significa el Espíritu Santo. Y sucesivamente hay muchas cosas así en la escritura que nosotros estamos llevando a las personas que desean regresar a la fuente, que desean buscar la pureza de la escritura, que desean caminar en el camino bueno. Ese es el motivo de Esjaim. Y como ustedes saben, nosotros seguimos el decreto de los apóstoles. Los apóstoles en el capítulo 15 de Hechos decretaron que los de las naciones no tenían que circuncidarse para ser salvos, ni tampoco tenían que guardar toda la Torah de Moisés, sino que se les ordenó a que guardaran unas leyes de pureza que están escritas en el texto y a la misma vez escucharan a Moisés. Mire qué interesante. La circuncisión, de acuerdo a la escritura, obligaba a la persona a guardar toda la ley. Pero si la persona no estaba circuncidada, no estaba obligada. Pero eso no significa que la persona estuviera exenta a aprender cuáles son las leyes divinas que Dios le dio al pueblo de Israel y cuáles son las que nosotros deberíamos hacer el máximo esfuerzo por observar. Porque, ¿qué hijo no le gusta agradar a su padre? ¿Qué hijo no le gusta hacer que su padre esté contento? Y si el padre de la familia da instrucciones por el bien de la familia, ¿por qué la familia no las obedece? Y así fue el decreto de los apóstoles, así nosotros seguimos hasta el día de hoy. Incluso esta semana comenzamos el jueves en nuestro salón virtual de Esheim a enseñar la carta a los Gálatas. Comenzamos una serie de estudios que le hemos llamado los estudios nazarenos y empezamos por la carta a los Gálatas, entendiendo que de las cartas de Shaul de Tarso, de Pablo de Tarso, es de las cartas más complicadas de comprender
porque si no tomamos en cuenta el tiempo, la audiencia y ciertos detalles de la época, podríamos hacer una mala interpretación del texto. Por ejemplo, cualquier persona que lee la carta pensaría que Pablo está en contra de la ley de Dios. Sin embargo, Pablo de Tarso está hablando de aquellos que se infiltraron secretamente y trajeron un evangelio diferente. ¿En qué consistía ese evangelio? Pues ese evangelio, de acuerdo a lo que Pablo presenta en la carta, consistía en que se decía, por esas personas que secretamente se infiltraron, que la única forma en que la persona pudiese, los de las naciones, los gentiles, porque es el evangelio que Pablo va a predicar. Pablo no le va a predicar el evangelio. El Mesías Yeshua no lo escogió a él para ir a los de la circuncisión, que representaba a los judíos, sino lo escogió a él para ir a la incircuncisión, que representa a las naciones, los gentiles. Y Pablo Tarso dice que los gentiles, de ninguna forma, para participar de la resurrección de los muertos, para entrar al reino del rey Mesías, que es el sinónimo a salvación. Ser salvo, de acuerdo a la literatura bíblica, significa participar de la resurrección de los muertos, es decir, volver a la vida y entrar a un reino que va a ser el reino de Dios en la tierra, que incluso en la oración del Mesías encontramos que él dice, venga tu reino. Eso significa ser salvo en la literatura bíblica. Y Pablo Tarso dice, para entrar al reino mesiánico y participar de la resurrección de los muertos, que es sinónimo de salvación, no es necesario que los gentiles se circunciden. Si usted lee en Hechos capítulo 15, va a encontrar que un grupo de personas de Jerusalén dicen, es necesario que los gentiles se circunciden y guarden la ley de Moisés para ser salvos. Lea el documento, lo va a encontrar. Y Pablo Tarso, en esa congregación de Gálatas, aparentemente se infiltraron unas personas a traer un evangelio diferente. Y Pablo está hablando en contra de esa idea porque a él se le encomendó directamente de parte del Mesías el evangelio que él predica. Por tanto, si él está predicando un evangelio a los gentiles que viene directamente del Mesías, y en el Mesías es el enviado de Dios, por consiguiente el evangelio que Pablo predica está aprobado por Dios, pues entonces, ¿quién aprobó ese evangelio que están predicando a los gentiles? De que tienen que circuncidarse y guardar toda la ley para ser salvo. Ese es el tema, para ser salvo. Y Pablo comienza a hacer su explicación en esa carta donde él muestra que la promesa de la herencia Dios se la dio a Abraham, y ese pacto de la herencia, que es entrar, y Abraham no heredó la tierra en vida, quiere decir que Abraham esperaba la resurrección de los muertos para heredar la tierra. Ese pacto que el Eterno hace con Abraham no puede ser revocado por un pacto que llega después. El pacto de Sinaí, que llega 400 años después, no va a reemplazar el que Dios dio a Abraham. Y la herencia de la tierra, que en el pensamiento de Pablo es sinónimo de la entrada al mundo por venir, el reino mesiánico, no se lo dio Dios a Israel por el pacto de Sinaí, sino se lo dio a Israel por el pacto de Abraham. Incluso es por ese pacto de Abraham que Dios lo saca de Egipto, y esto nos lleva entonces a la sección de la Torá que estudiamos el día de ayer. Como ustedes saben, semana tras semana estudiamos una porción de la Sagrada Escritura de acuerdo a la tradición que existe de la época del Segundo Templo, y que los discípulos del Maestro dijeron que nosotros de las naciones debemos observar, debemos, mejor dicho, estudiar, y nosotros seguimos esa tradición. Y la sección que estudiamos ayer se titula Beshalach. Beshalach significa y él los dejó ir, o cuando los dejó ir. Y eso se encuentra, esa lectura se encuentra en Éxodo 13, 17 y al 17, 16. La sección que estudiamos esta semana, porque para el calendario, para efecto del calendario de estudios, la semana comienza domingo, dado que el sábado es el séptimo día de la semana, de acuerdo a la escritura. Esta semana comenzamos la sección llamada Jetro, y se encuentra en Éxodo 18.1 al 20.26, depende de la versión de la Biblia que usted tenga, podría terminar en el 20.23. Y ahí estudiamos, en el Jetro, estudiamos el momento en que el Eterno entrega las tablas y se manifiesta en el Sinaí ante todo el pueblo. En Beshalach tenemos el desenlace final de la vida del faraón. Y mire cuán importante, amigos, es estudiar lo que usted conoce como el Pentateuco, que en la época del Segundo Templo le llamaban Moisés, o la Torá.
Mire cuán importante es estudiar esa literatura. Nosotros pensamos que pues una literatura obsoleta, porque nos enfocamos en la historia. Sin embargo, esa historia que está narrada allí nos habla del Creador. Hay dos formas de percibir en el humano la existencia de Dios. Mediante las cosas creadas, dice Pablo de Tarso en Romanos, mirando las cosas creadas nos podemos dar cuenta de que tiene que haber un ser inteligente superior más allá de toda nuestra capacidad que haya creado esto a tal perfección. Y ese ser que crea todo esto, que está más allá de nuestra capacidad de comprender, que creó esto a perfección, tan y tan perfecto que todos los días sale el sol, la luna sigue su curso, las estrellas están allí, la lluvia cae, se seca, la tierra está en su lugar, el mar respeta los límites. ¿Quién le dio todas esas leyes a la creación? ¿Quién hizo que todo esto funcione? Definitivamente tiene que haber un ser inteligente, un ser que está más allá de nuestra capacidad, que nosotros llamamos Dios. Eso es observando la creación. El testimonio sobre ese ser, sobre ese ente inteligente, se encuentra en la escritura. Y la historia, lo que podemos conocer de él con respecto a su carácter, su forma de proceder, su relación con el humano, cómo le interesa el bien del humano, cómo también él derrama su disciplina, su juicio y su ira cuando hacemos las cosas mal, se encuentra narrado en lo que usted llama hoy la ley de Moisés o el Pentateuco. Cuando estudiamos esos libros, vemos ahí cuál es el carácter conocido de nuestro Creador. Y en esta sección de la Torá estudiamos ese momento donde el faraón llega a su fin. Este hombre arrogante que se creía dueño de Egipto, que él entendía que Egipto depende absolutamente de él a tal grado que le hablaron del Dios de Israel, que dejara ir a los israelitas. Y él dice, ¿quién es él para que yo le haga caso? Ese hombre arrogante termina destruido en el mar de los juncos. Y si usted ha escuchado nuestro programa, en otras intervenciones hemos hablado de la importancia de entender lo que significa un nombre. Para nosotros en Occidente los nombres no significan nada. Simplemente le pongo el nombre a mi hijo porque quiero identificarlo con ese nombre, pero el significado del nombre para nosotros es irrelevante. Sin embargo, para el mundo oriental, específicamente el Oriente Medio, no es así. En el Oriente Medio los nombres significan algo. Más en el mundo hebreo. Usted va a encontrar en el mundo hebreo, si va a la escritura todavía aún más, en la escritura va a encontrar evidencia de los nombres de los israelitas, los nombres de los pueblos, cuyos nombres tienen significado. Por ejemplo, lo que usted conoce hoy como Egipto, en la Biblia se llama Mizraim. Para los hebreos era conocido como Mizraim. Y Mizraim significa limitación, estrechez. Por tanto, ellos identificaron la nación donde ellos vivían o vivieron o fueron esclavizados con el nombre de limitación, estrechez. ¿Qué relación tiene limitación y estrechez con el lugar donde vivieron? Pues la historia bíblica está ahí para mostrar cómo a ellos se les acortó la libertad y cómo los esclavizaron e incluso tramaron un plan para evitar su multiplicación. La escritura nos dice con respecto a ese nombre de Israel que Israel fue liberado de esa limitación, de esa estrechez, de esa esclavitud. ¿Cuán importante es conocer la función que hacen los nombres? Y le menciono esto porque en programas anteriores estábamos hablando del nombre Yud-Hei, Vav-Hei, que tal vez si usted tiene una Biblia en español ha sido traducido como Jehová, que no solamente es mi opinión, sino la de muchos conocedores del hebreo. Es una traducción errónea. De seguro viene directamente de la versión inglés que traduce el nombre Yud-Hei como Yehová, y la J en inglés suena como una Y. A diferencia de en español que no suena igual, suena como si estuvieras respirando. Y entonces eso hace que el nombre pues cambie su pronunciación. En otras Biblias, si usted tiene una Biblia católica, está traducido como Yahvé.
Y en unas versiones más modernas, usted va a encontrar el que lo llaman Yahweh. Ahora, ¿es acaso cómo se pronuncia el nombre lo importante para nosotros? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, ¿será acaso que los hebreos de la época del Segundo Templo, los judíos de la época del Segundo Templo, no sabían el nombre de Dios? ¿Se habían olvidado del nombre de Dios? Sí, yo he escuchado diferentes maestros decir que en ese tiempo se había perdido el nombre de Dios y Jesús se lo reveló a ellos para que ellos supieran cómo se llamaba el Creador. Pero me parece, de acuerdo a la evidencia que encontramos del Segundo Templo, que esa enseñanza está un poco alejada de la realidad de lo que Yeshua está tratando de transmitir a sus discípulos. O mejor dicho, el autor del Evangelio está tratando de transmitir. Si usted va al libro de Éxodo, usted va a encontrar que el Creador se le manifiesta a Moisés y le dice a Moisés que a Abraham, Isaac y Jacob él no se le dio a conocer con el nombre Yud-Hei Vav-Hei o Jehová, sino con el nombre El Shaddai. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 15 de Génesis y en adelante, usted va a encontrar que Abraham llama al Creador con su nombre. Así que, ¿qué quiere la Escritura decir con eso? Si usted va mira la narración a partir de ese momento, usted va a encontrar que ese nombre se va a manifestar en Egipto. El Creador con ese nombre se va a manifestar en Egipto. Y todo lo que hace el santo bendito sea con ese nombre manifiesta el poder y la trascendencia que tiene el Creador sobre tiempo, espacio y las leyes de la naturaleza. Muy interesante, amigo. Usted va a encontrar que el Nilo se convierte en sangre, de acuerdo a la narración, y científicamente hablando eso se ha convertido en un tema de debate, cómo es posible que eso ocurra, y buscan la forma de explicarlo de una forma racional, de acuerdo a las leyes de la ciencia. Y la naturaleza se regula bajo esas leyes que Dios creó, sepa usted, amigo. Y no hay forma racional de poder explicar eso. ¿Cómo se puede caer del cielo granizo que sea nieve, que sea hielo y fuego a la misma vez? Y en esta sección de la Torá, y estoy avanzando porque el tiempo no me ayuda, ¿verdad? El programa es de media hora. En esta porción de la Torá vemos algo que para nuestra mente racional es difícil de comprender. ¿Cómo Dios puede abrir un mar y secar su fondo para que los israelitas crucen? En esta sección de la Torá vemos que los israelitas se encuentran atrapados en un lugar y el faraón viene a buscarlo y el Eterno abre el mar de los juncos, así se conoce en hebreo, el Yam Suf. Lo abre y dice la narración que mientras los israelitas cruzaban en los dos lados de las aguas parecían paredes. Usted lee eso y dice, de seguro que eso es un mito, una fábula. ¿Por qué usted piensa así? Porque está usted tratando de racionalizar y poder explicar científicamente lo que no es posible explicar de forma natural. Pero si usted tiene en mente que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuando se le revela a Moisés, le dice a Moisés que él no ha dado a conocer su nombre Yud-Heh-Vav-Hei y empieza a conocerlo desde la perspectiva bíblica y el pensamiento hebreo, ¿qué significa un nombre? Usted va a entender que las cosas que están sucediendo giran alrededor del nombre. Por ejemplo, en esta narración de esta semana vamos a encontrar que los israelitas llegan a un lugar y las aguas están amargas. Eso se encuentra en el capítulo 15, versículo 22-27. Y viene Moisés, los israelitas se quejan, las aguas están amargas, no pueden tomar de esas aguas. Y viene Moisés, ora al Eterno, el Eterno le muestra un árbol y él coge ese árbol y lo tira a las aguas y las aguas se endulzan. ¿Cómo racionalmente usted puede explicar una cosa como esa? ¿Cómo usted puede explicar que un árbol pueda endulzar unas aguas que están amargas? También va a encontrar en el capítulo 16 que los israelitas están diciendo no tenemos que comer. Nos traíste al desierto a morir. En Egipto comíamos sentado al fuego. Libres. Mentira. Ese es el problema psicológico de nosotros, que cuando las cosas se ponen dificultosas ahora empezamos a acordar del pasado, de cuán bueno era el pasado y realmente éramos unos miserables en el pasado. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo. Y empiezan a quejarse de Moisés y Moisés ora al Eterno y el Eterno hace que un viento
constante traiga unas codornices para que ellos puedan cogerlas para comer. Y comienza a hacer que el rocío que cae en las mañanas traiga consigo unas semillas que le llaman ellos en hebreo manjú, que significa, que es traducido en español como ¿qué es? No lograban explicar qué era eso. Usted le llama hoy maná, o en su Biblia en español le llaman maná. Pero en hebreo va a encontrar que el man, que es donde viene maná, ellos le llaman primero manjú. ¿Qué es? No sabían qué era. ¿Cómo podemos explicar? Incluso hace un tiempo atrás, viendo un programa famoso de que se llama Alienígenas Ancestrales, en un capítulo estaban explicando lo que dice la Biblia con respecto al maná, que posiblemente es un artefacto tecnológico muy avanzado que producía ese tipo de alimentos, tratando de explicar de forma racional lo que la escritura está tratando de explicar detrás del nombre Yud-Hei Vav-Hei, detrás del nombre Jehová, detrás del tetragramatón. También vas a encontrar que llegan a Joreb, donde se encuentra Sinaí, y están pidiendo agua, tienen sed. Y le dicen a Moisés, danos de beber. Y Moisés ora al Eterno, el Eterno le dice, toma la vara con la que heriste el Nilo. Esa vara, Moisés toca el Nilo. Incluso cuando Dios tiene el encuentro con Moisés, le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y hay un juego de palabras tan y tan jocoso cuando entiendes el hebreo que tú dices, de verdad que el santo bendito sea tiene un buen sentido del humor. Porque él le dice a Moisés, ¿qué? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Como que, ¿qué es eso que tú tienes? Como si Dios no supiera qué es lo que Moisés tiene en la mano. Y Moisés le dice, una vara. Con esa vara, Moisés toca las aguas del Nilo y cualquier persona que no tiene los pies en la tierra pensaría que esa vara tiene poderes milagrosos. Lo más mínimo, por eso es que el Eterno le dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Y Moisés le dice, una vara. Una vara. No le dan una exaltación a un objeto que Dios creó que pues, hace una función en ese momento. Y con esa vara Moisés hiera el Nilo y el Nilo se convierte en sangre. Y las aguas no podían tomarse porque apestaban, porque estaban en sangre, dice la Escritura. Y el Eterno le dice en esta porción de la Torá, coge la vara con la que heriste Egipto y dale a la roca para que salgan aguas. Amigo, de seguro que es muy difícil para una mente racional, de una forma científica, explicar con las leyes de la naturaleza, buscarle vuelta en el sentido de nuestra capacidad humana, tratar de explicar cómo es posible que una vara le dé una piedra, una roca, hablando de una piedra grande, y de ella salgan agua. De seguro, amigo, que es un mito. De seguro, amigo, que es una fábula. Estamos leyendo una Biblia que está escrita en fábula, diría nuestra mente racional. Pero aquellos entendidos que han tomado el tiempo de estudiar las Escrituras y ponen su emuná en la verdad del Eterno, como dice el Santo Mesías en una de sus palabras, en el capítulo 17 de Juan, que es la oración más hermosa que el Maestro hace en toda su vida, le dice al Eterno, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mire qué interesante, amigos. Lo que hoy en día se enseña que ya está obsoleto, el Mesías dice, es la verdad. Porque lo que el Mesías llamaba la verdad, de la palabra que es la verdad, en ese texto del capítulo 17 de Juan, es lo que hoy se dice que está obsoleto. Es de lo que yo estoy hablando hoy. Porque recuerde, amigos, que en el momento que el Mesías estaba diciendo esas palabras, el Nuevo Testamento no existía. Y si el Mesías dice que la palabra de Dios es la verdad, y estamos hoy hablando de ese segmento de la Escritura, que es la palabra de Dios, ¿cómo es posible que podamos entender en nuestra capacidad humana que una roca, de ella, tocándola a Moisés con una vara, salga agua? De seguro un mensaje del Santo Medosea nos está enviando a nosotros que no experimentamos esa experiencia que vivieron ellos en el tiempo pasado. Y es conocer el nombre.
Al principio le dije, en otros programas le mencioné, que el nombre sagrado de las 4 letras, el tetragramatón, que usted tiene en su Biblia como Jehová, que en otras versiones traducen como Jehová o Yahweh o Yahvé, dependiendo de la Biblia que usted tenga, manifiesta trascendencia, lo que está por encima de tiempo y espacio, lo que trasciende las leyes de la naturaleza. Por eso es que el nombre nosotros lo llamamos en español el Eterno. Porque viene de un verbo que tiene que ver con ser, en el sentido de que no está en tiempo. Y el Santo Mesías dice en los evangelios que Él les dio a conocer a ellos, a sus discípulos, el nombre de Dios. ¿Será acaso que los discípulos no sabían el nombre sagrado? ¿O es que lo que estamos exponiendo hoy es lo que el Mesías está tratando de explicar, o mejor dicho, decir, en ese texto que Juan escribe en su evangelio, que se encuentra, si no me equivoco, en el capítulo 17 de Juan? Y esto es importante, amigos, porque hablamos mucho de la fe. Y la fe, que es la palabra hebrea emuná, significa creer y estar confiado de que eso es así. La fe no es Dios me va a dar lo que yo quiero y yo voy a confiar que me lo va a conceder. Eso no es la fe. La fe es saber. La fe es confiar que lo que estamos leyendo en la Escritura es verdad. Y que el Creador no cambia. Y que lo que una vez fue volverá a ser. Y que lo que está escrito se cumplirá. Esa es la fe. Incluso el mismo Pablo de Tarso en una de sus cartas dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Obviamente, Pablo de Tarso dice por el oír, porque en el tiempo de Pablo de Tarso no todo el mundo tenía una Biblia, como ahora que podemos ir a la librería y comprarlas. ¿Por qué la fe viene por el oír? Porque, amigos, hoy yo le estoy narrando todo lo que dice la sección Beshalach y quedan ustedes creer si es cierto o no. Quedan ustedes creer que la explicación que estamos dando con respecto al nombre sagrado, de acuerdo a la narración, es cierto o no. Y si usted lo cree, vive pensando en eso. Por tanto, la fe, que es la confianza en esa verdad, lo lleva a usted a obedecer. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por la oportunidad de estar con ustedes hoy y a PAB por el espacio que me concede todos los domingos. La semana próxima, con el favor del cielo, estaré con ustedes a las 7:30, como de costumbre, en otro programa más, El Camino de Dios, con el Moré Joseph. Que tenga excelente semana. Shalom.